Cuando lo tiene, me indica con un amén. Mientras todos lo preparan y lo buscan, saludo a la gente que nos mira por las redes sociales, esperando que el Señor les hable, les edifique a través de la palabra. Entonces vamos a leer el versículo 45 solamente, en primera de Samuel 17. Y dice su palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Santo, aleluya. Puede tomar su asiento, hermano. Cuando yo escucho este nombre, Jehová de los ejércitos, hasta siento chivos, escalofríos. Es como en el Nuevo Testamento cuando dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el mismo Dios, es lo mismo. El Jehová de los ejércitos es el Señor. Él está diciendo: estoy por encima de todo. No importa qué escuadrón, qué nación sea, qué ejército sea, mi ejército está por encima de todo. Entonces, aquí podemos ver, todos conocemos la historia, que este filisteo llamado Goliat venía todos los días de la mañana y se paraba enfrente del ejército de Israel y los provocaba y los retaba. Y él les decía: escojan a cualquier guerrero de ustedes que venga y se enfrente a mí, y si él me vence, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes nos tienen que servir a nosotros. Todos los días pasaba lo mismo. Pero todos sabemos quién era David. Y todos sabemos que David, dice la palabra, tenía el corazón conforme al corazón del Jehová, conforme al corazón del Señor. Y podemos ver cómo ese ejército que le pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo escogido, que sabían y habían visto y habían escuchado las grandezas que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel, en ese momento se encontró temorizado, se encontró con miedo y no supieron responder, no supieron actuar ante esta situación. Entonces hoy yo le quiero hablar bajo este tema, y yo quiero que le diga a la persona que está en un lado suyo: yo soy soldado del ejército de Dios. Somos soldados. Somos soldados. La diferencia entre el ejército de Israel al ejército de Jesucristo es un poco diferente. Hay unas cuantas diferencias, pero todos pertenecemos al mismo Dios. Y todos tenemos ciertas responsabilidades y cosas que el Señor va a demandar de nuestras vidas. Entonces, hoy yo quiero hablar en esta mañana sobre esta frase que habló David en la segunda parte del versículo, de Jehová de los ejércitos, y cómo nosotros ahora pertenecemos a ese ejército. Y como soldados, ¿cuál es la postura que nosotros tenemos que tener? Quiera usted decir como soldado o como hijo de Dios, es lo mismo. Me quiero enfocar en 3 puntos en esta mañana que vamos a estar viendo, y de los cuales quiero ver muy detalladamente, esperando en el Señor que tengamos suficiente tiempo para ver estos detalles. El Dios de amor. Todos conocemos un Dios que ama, que tiene un amor por todo el pueblo, por todo el mundo. Juan 3:16 lo expresa, que Él amó de tal manera a todo el mundo. Ese Dios de paz, ese Dios de misericordia. Y yo he escuchado a mucha gente que dice, y de hecho hasta me han preguntado a mí, que por qué la Biblia se contradice. Dice, porque en una parte nos habla de un Dios de misericordia, que ama, que bendice. Dice, pero otra parte habla de un Dios de ejércitos, que peleaba, que mataba, que destruía naciones completas. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible? Hoy en día podemos ver cómo
se ha puesto de moda, y de hecho no sé si ustedes ven la noticia o no, pero la semana pasada hubo una manifestación en la preparatoria, en la high school de aquí, y se ha puesto de moda hoy en día, que por cualquier razón, injusticia, que no le gusta a la gente, se ponen de acuerdo, le avisan a toda la gente y salen a las calles a protestar, salen a negocios, salen a diferentes partes o lugares del gobierno a manifestar su protesta, lo que ellos consideran que no está bien hecho. Y me llamaba mucho la atención porque ellos salen y hacen su manifestación tratando de apoyar, de darle refuerzo a la persona que ellos consideran que fue maltratada o que se le hizo una injusticia, pero al hacerlo salen y causan destrucción y vandalismo tanto a las calles de la ciudad como a los negocios que están cerca de donde hacen sus manifestaciones. Entonces digo yo, ¿dónde está la justicia en eso? Pero ellos no lo ven como injusticia lo que están haciendo, porque ellos dicen en su conciencia, en su mente, pues nosotros salimos e hicimos lo correcto para que se le hiciera justicia a esa persona. Entonces ellos van a su casa y se sienten tranquilos, sienten que hicieron un bien, y no miran en su conciencia ni en su mente que ellos mismos formaron a ser parte de una injusticia, porque el dueño de aquel negocio, las personas que limpian las calles, no tuvieron nada que ver con la injusticia, pero ahora tienen que ellos pagar por lo que ellos hicieron. Tener que ir a salir a limpiar todo eso, andar pintando, andar reconstruyendo las ventanas, las puertas, todo el vandalismo que hacen. Entonces, ¿por qué Dios es un Dios de ejército, un Dios de guerra? Un Dios que dice la palabra, ama, protege, bendice, pero no está chocando, no está contradiciendo. Digo yo, de ninguna manera. Vea lo que dice en Santiago 4, del 1 al 3. Dice ahí la palabra del Señor, preguntando, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El Señor, la gente no entiende que el Señor no es el que está haciendo la guerra. El Señor no es el que está armando caos. Es verdad que Él tiene amor, pero como dice la palabra, Él es un Dios justo, un Dios de justicia. Entonces, por eso es que nuestro Dios, que es tan justo y tan perfecto, que no tiene mudanza ni sombra de variación, a través de los años ha hecho y hace lo que tiene que hacer para mantener un orden en este mundo, en esta sociedad, entre esta gente que constantemente están desafiando la ley. Dios mismo dio la tabla de los mandamientos. Él mismo fue el que dio la ley. Él mismo permitió y levantó jueces, reyes. Él es el que permitió que ahorita en las naciones haya presidentes, gobiernos, estatutos, para mantener y hacernos ver lo que estamos haciendo mal, que está fuera de orden y fuera de la ley. Entonces, si Él no levantara, como lo hizo en el Antiguo Testamento, un ejército a su pueblo para eliminar a toda esa gente que constantemente hacía el mal, que constantemente estaba no solamente haciendo un mal, sino que iban más allá de eso, porque hacían cosas inmencionables. Entonces el Señor levanta hoy en día un pueblo que, como dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Hoy en día somos soldados, no que nos vamos a levantar
con pistolas, con metralladoras, con tanques de guerra, que nos vamos a levantar en combate de cuerpo a cuerpo, sino que tenemos que hacer la pelea en el Espíritu. En el Espíritu. Ya Dios en el Antiguo Testamento no había algo que hay hoy en día. En el Antiguo Testamento no había venido el Mesías y no se había derramado el Espíritu Santo como hoy en día. Entonces no es que nosotros al decir que somos soldados nos vamos a armar, nos vamos a poner nuestras botas, nuestro casco y vamos a salir a eliminar a aquellos que están haciendo el mal, sino que vamos a hacerlo en el nombre del Señor y con su Santo Espíritu. Entonces podemos ver que es la forma en que Dios mantiene la ley y la rectitud sobre esas mentes reprobadas, al igual que el deleito carnal del ser humano, que lo impulsa día a día a cometer homicidios, violaciones, robos y aún hasta tratar de tomar poder y control sobre pueblos y sobre naciones si se les permite. Entonces, cuando nosotros somos transformados, cuando nosotros somos traídos a los pies de Cristo, nosotros venimos a ser parte de este ejército. Aleluya. No antes. Tú no puedes decir, bueno, pues yo quiero ser parte. No, es cuando hay una transformación. Aún aunque tengas tú un montón de conocimiento de la palabra, de las cosas de Dios, no es hasta que ha habido una transformación completa, donde tú has aceptado a Cristo como el Hijo de Dios, como aquel que murió y resucitó al tercer día, que entonces vienes y formas parte de este ejército. Amén, amén. Ahora, nuestro deber principal es combatir el mal, como le digo, no con fuerza, sino con amor, predicando la palabra del Señor, llevando las buenas nuevas a toda criatura y dejando que sea el Espíritu Santo el que convenzca a las personas, a la gente, de su mal. Que sea el Espíritu Santo el que toque esos corazones y quebrante ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Entonces, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es simple y sencillamente esa: que no es con nuestras fuerzas, no es con un ejército literal, sino con el Espíritu de Dios. Entonces vamos a ver 3 puntos. Nomás me quiero enfocar en 3 puntos en esta mañana. Y quiero ver exactamente lo que hizo David, aquel guerrero, aquella persona que nosotros sabemos que conquistó, que mató gigantes, pero que al mismo tiempo su corazón estaba tan conectado con el Señor, que nunca le quitó la vida a su semejante, que fue Saúl. Nosotros somos soldados y el Señor nos ha puesto, le digo, para llevar la palabra, para reconciliar al que se ha apartado, para discipular, pero nunca para herir a otra persona. Nunca para hacerlo a un lado ni para burlarnos de ellos, sino para levantarlo, edificarlo y que esa persona se acerque a los caminos del Señor. Entonces, en 1 Samuel 17, en el versículo 45, es el primer punto. David le dijo al filisteo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El primer punto es: ¿quién te manda? Es bien importante que cuando nosotros nos consideramos soldados y parte del ejército del Señor, del cuerpo de Cristo, como usted lo quiera poner, tenemos que tener bien en cuenta que no es lo que yo quiero. Siempre tiene que ser lo que Dios dice. Es un punto fundamental. Todo lo que yo quería, lo que yo quiero hacer, todo se acaba. El que manda es el Señor. Y David ahí le dice bien claro al filisteo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, yo no voy a hacer esto porque yo quiero. Yo no voy a sobrepasar al rey ni al escuadrón porque yo quiero, sino porque el Señor me ha mandado. Entonces yo le quiero preguntar en esta mañana a usted: cuando usted sale a evangelizar, y a donde sale a evangelizar, ¿por qué va? ¿Va porque usted quiere ir ahí? ¿Porque usted le quiere llevar la palabra a cierta persona?
o porque Dios lo está mandando. Cuando usted ora por cierta gente, es porque es su familiar, porque lo conoce, porque lo quiere ver en el camino del Señor, o porque el Señor le está poniendo por quién orar. Cuando usted pone sus peticiones personales delante del Señor, cada cosa que le pide, cada lista que hace, ¿lo hace conforme a la voluntad de Dios o porque es lo que usted quiere tener en la vida? Porque si somos soldados del Señor, ya no es lo que nosotros queremos. En el libro de Josué, Josué sale de noche y mira a un varón con una espada desenvainada. Y él le pregunta, ¿eres de los nuestros o de los contrarios? Y ahí el Señor Jesucristo se presenta como el capitán del ejército de Jehová. Siendo él el capitán, él es el que manda, como dicen en nuestro pueblo, donde manda capitán, no gobierna marinero. Entonces nosotros no venimos a decirle al Señor qué es lo que quiero que suceda. Yo no le vengo a decir al Señor cómo quiero que obre y cómo quiero que cambie el hermano o la hermana. Yo no vengo a ponerle al Señor mi ley de cómo quiere que trabaje conmigo. Gracias. Cómo quiero que el pastor haga las cosas, cómo quiero que el evangelista predique. Yo vengo a ser parte del ejército. Y lo que Dios quiere hacer, me siento bendecido por estar ahí y ser parte de eso. Porque puedo ver su gloria, porque en eso que Él está haciendo, yo sé que yo también estoy siendo bendecido. Pero hoy en día hay mucha gente que no obra de esta forma. Y se autonombran. El otro día yo miraba una grande herejía, autonombrándose apóstoles, hasta que uno llega y le dice, pues ustedes todos son apóstoles, a mí el Señor me nombró supremo apóstol. Imagínense eso. ¿Por qué? Porque no quería que nadie lo mandara a él, no quería que nadie le pusiera ley, que le dijera qué es lo que tenía que hacer. Él quería mandar a los demás. Imagínense eso. Eso es avaricia, eso es codiciar. Entonces ellos quieren poner la ley y qué es lo que se tiene que hacer y cómo, y no escuchan lo que Dios está haciendo y la palabra que Dios está dando. Entonces todo lo que nosotros oramos, lo que pedimos, por qué ayunamos, nuestras metas, nuestros deseos, nuestros sentimientos y aún nuestros pensamientos, si verdaderamente decimos que el Señor Dios es nuestro Señor, es nuestro Padre, ya no sirve, quedan a un lado. Y quiero ver 3 versículos para que usted vea que no estoy hablando yo, sino que la Biblia lo dice. Vamos a Isaías 55, versos 8 y 9. Pero a veces es difícil creer y entender, pero la palabra lo dice claramente. Primero que nada dice ahí, Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Ve? Es el Señor, no yo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Se ve la diferencia de la tierra al cielo? Nosotros no podemos ni siquiera comparar nuestros pensamientos y caminos con los del Señor. Pero hay mucha gente que viene al camino del Señor y empieza a decretar y empieza a hacer pactos con la gente, tratando de comprometer a Dios a que haga cosas. Y escuche esto y ponga mucha atención, hermano. Si alguien viene y le da una palabra y esa palabra no se cumple, esa palabra no venía del Señor. Porque hoy en día se ha levantado también esa falsa palabra de que si no se cumplió es porque tú no creíste. Y eso es una mentira. Porque cuando el Señor hablaba, creyera o no la persona, Sara se rió. Y aún así se cumplió la palabra del Señor. Porque el Señor habló. Si fuera sido por su creencia, que si le creyó o no al Señor, nunca hubiera tenido a Isaac. Así es que no se dejen engañar, hermanos, por esas palabras.
Porque el hombre no le puede decir a Dios qué hacer y qué no hacer. Pero se está viendo de gran manera. Quieren ellos ponerse a la misma nivel que Dios. Y eso es imposible. Sí, Él nos daba con su sangre, Él nos da su Santo Espíritu que mora en nosotros, pero nunca vamos a estar a la altura de Él. Es imposible. Él es Dios y nosotros somos creación. Pero hay gente haciendo estas cosas. Vea 1 Corintios 6:20. Y dice ahí la palabra: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos pertenecen. Nosotros no tenemos autoridad de nada. Hoy en día los jóvenes, como siempre dice el pastor, pelean. Es que es mi vida. Es que es mi cuarto. Es que yo sé lo que hago con mi cuerpo. Si nosotros somos hijos de Dios, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, le pertenece a Dios. Nuestras metas, nuestros deseos, todo lo que hacemos, tiene que estar conforme a su voluntad. Muchos quieren predicar, pero eso no es su llamado. Otros no quieren predicar, pero a eso lo llamó el Señor. Entonces no es lo que yo quiera. Él fue el que me dio el llamado. Él fue, dice ahí la palabra, Él nos compró por precio. Nuestro amo, nuestro Señor antes era Satanás. Y Él viene y nos compra. Y ahora queremos decir es que Él me hizo libre. Yo puedo hacer lo que quiera. No, esa no es la libertad que el Señor te dio. Es muy diferente la libertad que el Señor te dio. Veamos Juan, primera de Juan, capítulo 1 y verso 7. Dice ahí la palabra: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Por eso a veces te dicen, ¿por qué no siempre salgo de pleito con aquella persona? Porque siempre que me junto con él pasa algo que no sé. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros, todo lo que hacíamos, por muy bueno que pareciera, era pecado porque no habíamos sido limpiados por la sangre del Cordero. Entonces, si Él nos compra, si Él nos limpia con su sangre, ¿qué le podemos reclamar nosotros a Él? Si no fuera sido por Él, estuviéramos en camino a la perdición, estuviéramos en camino al infierno. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros siquiera cuestionarle lo que está haciendo en nuestras vidas? Si Él nos compró es porque ahora le pertenecemos a Él y Él sabe qué hace y cómo hace con nuestras vidas. Amén. Y muchos dicen, pero es que Dios me hizo libre. Es que Dios me hizo libre, entonces yo sé si voy o no voy, yo sé si hago o no hago. Es que Dios me hizo. Bueno, vamos a primera de Pedro, en capítulo 2, a ver qué dice ahí la palabra del Señor. Versículos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios. Escuche, voluntad de Dios, no del pastor, no del evangelista, no del predicador, no del diácono, de Dios. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Eso no se tiene hoy en día, ¿verdad? Aquellos que van y además que el Señor ya me salvó, el Señor ya me transformó, yo ya soy libre, pero andan haciendo y deshaciendo por todos lados. El que es verdaderamente libre hace lo que el Señor le manda. Conoce que la libertad que ahora tiene es por gracia de Dios. Y nuestra vida no nos pertenece ni a mí, ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mis papás, sino al Señor. Aleluya. Porque hoy la gente se está dejando mucho manipular por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los amigos, por los parientes, aún por los jefes donde trabajamos. Se están dejando manipular por ellos. Es que el jefe me dijo que tenía que trabajar. Sí, pero Dios te dice que te tienes que congregar.
Y pega duro. Porque es que el Señor te dio la libertad para que le sirvas. Santo. Para que por amor y por agradecimiento hagas lo que Él te manda hacer. Es que vinieron mi papá y mi mamá y llegaron de visita y pues, y tu papá celestial. Aleluya. Dice la palabra que todo esto va a pasar. Sí, amén. Todo. Y en aquel momento de crujir de dientes, tu papá no te va a sacar de ahí. Ni tu hijo, ni tu esposo, ni tu esposa, aunque hayas pasado 100 años con ellos juntos. El único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Aleluya. Y entonces, ¿qué excusa le vamos a poner? Y a veces esto se me hace muy difícil a cualquier predicador hablarlo. Pero el Señor está hablando. Si el Señor está hablando es por algo. Entonces nosotros no podemos venir y decirles que, aunque mucha gente lo haga, cuando uno conoce la palabra, cuando uno escucha palabra sana, te das cuenta cuál debe ser nuestra prioridad. Como soldado de ejército, de cualquier ejército, tú automáticamente pierdes todos tus derechos. Mucha gente cuando se le antoja no va y se congrega. Si tú un día que debes de estar en la base y no estás, es castigo seguro. Es que Dios me dio libertad, Dios me dio gracia, puedo ver cuando quiera. Hay que ordenar las prioridades. Hay que ver por qué mucha gente quiere servir, mucha gente quiere poner en obra los dones, mucha gente quiere salir a evangelizar. Y me dice, hermano, ¿por qué me pasa esto del otro? Ordena tus prioridades. Ya no es tiempo de decirle hay que ayunar, hay que orar, porque todo eso ya lo saben. Hay que ordenar las prioridades. ¿A quién quiero servir más? ¿Al mundo o al Señor? ¿A la familia o a Cristo? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? Porque muchas veces abrimos la boca y hablamos y queremos expresar lo que queremos, pero no verdaderamente lo que es en el corazón. Porque aunque decimos, es que yo quiero servir, sabemos muy bien que en el corazón quiero mi casa y para obtenerla tengo que trabajar horas extras y tengo que esforzarme más. Pero ¿cuál es verdaderamente tu prioridad? La prioridad no es lo que está en la mente, es lo que está en el corazón. El Señor dice, dame tu corazón. Porque por la mente pues todos tenemos buenos pensamientos. Pero lo que hacemos, dice Pablo, no es a veces lo que queremos hacer, sino que todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en la mente digo, voy a hacer esto, pero en mi corazón estoy cansado y quiero descansar. Entonces no hago lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque las prioridades no están correctas. Hay una lucha entre la carne y el espíritu constantemente. Y hasta que no sometamos esa carne completamente y le demos prioridad a todas las cosas espirituales, va a estar una lucha completamente. Siempre. ¿Qué hago? Aquí, allá. Un día sí, otro día no. Un día estoy lleno del espíritu, otro día no. Así. Y un fruto del Espíritu Santo es templanza. Sí se puede, porque el Señor nos da la herramienta para hacerlo. Aleluya. ¿Se están gozando? Aleluya, gloria a Dios. Él nos hizo libres del pecado, no para hacer como queramos y dar rienda suelta a la carne, a los antojos. Vean cómo esclavo significa perdición, infierno, lago de fuego, mientras que libre es vida eterna, salvación y gracia. Vea la gran diferencia de una a la otra. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no querer servirle si Él fue el que compró y pagó el precio? A Él se debe toda nuestra obediencia, todo nuestro servicio, toda nuestra dedicación, todo el tiempo. Es de Él. Es de Él. Aleluya. Es de Él. Bueno, pues si es que no tengo tiempo, pero es que el tiempo no es tuyo, el tiempo es de Él. Porque si estamos vivos es porque Él nos dio otro día más. Él nos dio ahorita esta hora para estar aquí gozándonos,
sintiendo su hermosa presencia, tocándonos y ministrándonos. El tiempo no es de nosotros, es de Él. Él es el que nos permitió estar aquí. Amén. Entonces, Él es el que manda. Él es el capitán. Vamos al punto número 2. Vamos ahí mismo en 1 Samuel 17, en el versículo 46. Y dice ahí la palabra: Jehová te entregará hoy en mi mano. Él te va a entregar. David se presenta ahí delante del filisteo, sabiendo que él lo único que tenía que hacer es seguir las instrucciones de Dios. Él no le dice: yo vengo, yo te voy a matar. Él le dice: es que yo puedo porque el Señor está conmigo. El Señor te va a entregar en mis manos. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos es porque el Señor ya nos lo dio. El Señor ya abrió la puerta. El Señor ya nos dio el poder y la autoridad. El Señor ya nos dio los dones. El Señor ya nos dio Espíritu Santo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es porque Dios nos lo ha dado. El que equipa y el que capacita es Él. Nada de lo que yo puedo hacer, de lo que haya hecho, estar aquí parado, no es porque yo sepa ni porque yo pueda. Es porque Él dio el llamado, es porque Él da la sabiduría y el conocimiento. Todo lo que tú le pidas, si está en su voluntad, dice la palabra que Él te lo va a dar. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Si alguno carece de sabiduría, pídaselo al Padre. O sea, ¿qué puedes tú necesitar que no le puedas pedir a Dios? Pero como le digo, tiene que haber primero una prioridad y un orden en nuestras vidas para nosotros poder pedirle al Señor y Él nos dé. Porque dice la palabra que leíamos ahí: pedimos, pero pedimos mal, por eso no tenemos, por eso no recibimos. Porque lo estamos haciendo de una manera errónea. Entonces, David se le acerca y le dice: yo vengo porque el Señor me ha mandado, y yo vengo porque Él te va a entregar en mi mano. ¿Para qué hace Dios todo esto? ¿Para sentirnos mejores que todos? ¿Para andar levantándonos el cuello? Que tengo dones, que tengo el Espíritu Santo, que el Señor me usa para sanar gente, que el Señor me usa para que la gente, hablar a la gente y ellos acepten de Cristo. No. Él no lo hace por esa forma, por esa causa. Así como Él nos llama, de igual manera Él nos capacita y nos da todo lo que necesitamos para que seamos dignos representantes del reino de los cielos. Él nos compra, Él nos limpia, nos da poder, y como dice en Efesios 6:11, se me está metiendo el inglés también, nos da vestidura. Vea lo que dice ahí: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces Él nos da esa vestidura, así como cada país tiene su vestidura para sus soldados, para su ejército. Dios tiene una vestidura para nosotros. Para que nosotros podamos ser representantes de su reino, para que nosotros podamos salir y pelear sabiendo que no vamos con las manos limpias. Nomás al aire se va. A ver si de casualidad puedo, no. Completamente capacitados para hacer la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 Corintios 12, Él nos da dones. Ahí usted los puede leer, ahí usted los puede buscar. ¿Para qué los dones? Para que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestras vidas. Lo que Él puede hacer, lo que Él es capaz de hacer. Que la gente vea que tú estás respaldado por el Dios vivo. Para que esa gente, cuando tú vas y lo que le ha dicho el médico que no se puede, y le han dado medicina y han ido con el brujo y con la otra persona y no han podido, tú vienes bien armado, lleno del Espíritu Santo, con la armadura puesta, y oras por ellos y sanan. Y ellos dicen: pues, ¿por qué con eso y por qué? Y ahí es cuando tú le dices: porque yo vengo en el nombre de Jehová. Es cuando le dices: yo vengo
no porque quise, no porque supe que tú estabas enfermo, sino porque Él me reveló y me mandó a que orara por ti. Porque Él te ama, porque Él quiere que seas salvo, porque Él quiere que le aceptes en su corazón. Aleluya. Pero tiene que ser a la voluntad del Señor, no a donde yo quiero ir, porque donde yo quiero ir te puedes pasar 20, 30, 40 años y nunca va a pasar nada, porque el Señor te va a decir: yo te quería allá. Y allá no necesitas pasar uno y otro día, sino con una sola vez que vayas, porque Él ya te lo entregó. Señor, Aleluya. Él ya te lo entregó. Pero tienes que ver dónde está la voluntad de Dios. Aleluya. Muchas veces hay peticiones que se tardan tiempo en llegar y hay que estar orando constantemente. Pero no porque una petición no ha llegado vas a descuidar lo que Dios quiere hacer. No puedes tener el enfoque en una parte del campo cuando estás en pelea, porque te van a llegar por atrás y te van a atacar. Y mucha gente le pasa eso también. Como soldados tenemos que estar alerta siempre. Muchas veces, como hablaba la semana pasada acerca de Abraham, ¿que acaso él no ya había mostrado su fe en Dios, su dependencia de Dios, su obediencia? ¿Cuántas veces nosotros lo hemos mostrado? Y cuando menos lo pensamos, ¡pum!, ahí viene y llega otra prueba. Y yo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero déjame te digo eso, hermano, muchas veces no importa que estés lleno de fe, que hayas estado orando y ayunando todo un mes, Dios va a permitir que venga algo. Nada puede impedir que la prueba de Dios venga a tu vida, porque Dios está haciendo algo. Si Dios lo está permitiendo en tu vida es porque algo está haciendo. De alguna forma u otra Él se va a manifestar y se va a glorificar y te va a proveer. Pero nada, no importa quién ore por ti, no importa, eso vas a tener que pasar. Porque ninguna parte de la Biblia nos menciona Dios diciendo, o Jesucristo hablando, que no vamos a pasar por estas cosas. Le digo, Abraham, todo lo que él hizo, todo lo que fue, tuvo que pasar por esa última prueba. Aleluya. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de conocimiento de la palabra, lo guiaba el Espíritu Santo: no pases por allá, vete por acá. Y venían las pruebas, venían las apedradas, venían las mordeduras de la serpiente. Haciendo la voluntad de Dios, andando por el mundo, abriendo iglesias, venía la prueba. Nada te puede salvar de la prueba, hermano. Muchas veces el Señor, al igualmente a lo contrario de eso, mucha gente dice: es que yo ya acepté a Cristo, es que yo ya soy el Señor, ya le pertenezco. Y se confían y se sientan, se ponen cómodos. Y le digo, viene el ataque por donde menos lo esperan. Y pues, ¿qué pasó? Es igual que cuando el soldado está aquí entrenando, y pues aquí nunca disparamos el arma, nomás entrenamos y en condición. ¿Para qué si no hay guerra? Pero llega el día en que los mandan al otro lado del mundo. Y cuando están allá y empiezan a ver los tiroteos, los ataques, se dan cuenta porque era todo el entrenamiento. Aleluya. Muchas veces no entendemos por qué la prueba, hasta el día que llega el momento en que usamos lo que aprendimos ahí. Señor. Entonces Amén. le damos la honra y la gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces todo lo que hacemos, cuando le predicamos a toda criatura, cuando oramos por los enfermos, cuando echamos fuera demonios, todo tiene que ser bajo la voluntad del Señor. Cuando no es bajo la voluntad del Señor, aunque hayas aceptado a Cristo, aunque hayas sido bautizado en el Espíritu Santo, en agua, te puede pasar lo que le pasó a aquellos dos hombres, que fueron tomados por esos espíritus y les dieron unas zarandeadas hasta dejarlos desnudos. ¿Pero por qué? Si el Señor me dio autoridad. Sí, pero andas haciendo algo que no te pertenece.
está donde no debe de estar. Y una vez más, muchas veces inconscientemente, otros conscientemente se mueven a hacer cosas para que los vean, para que la gente mire que yo puedo hablar en lengua, voy a levantar la voz, para que la gente mire que yo si salgo voy a andar ahí con trompetas tocando. Y dice la palabra, que no sepa tu mano lo que o sea, si lo vas a hacer para el Señor, gloria al Señor, hazlo para el Señor. Nadie tiene que saber, con que lo sepa Él. Con que Él lo sepa, eso es todo lo que necesitamos. Pero que sea bajo su voluntad. Que sea Él llevándonos, guiándonos paso a paso. Vea lo que dice Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, para todo lo que nosotros hacemos es para que la luz y su voluntad y amor sean reflejados en nuestras vidas, para aquellos que no le conocen. Todo lo que hacemos debe ser para eso. ¿Por qué? Porque todo don, toda luz viene de nosotros. Somos espejos que deben de reflejar esa gloria para aquellos que no le conocen, para aquellos que se han apartado, para aquellos que están en necesidad. Ahí es donde debemos de estar. Él no nos dio poder y autoridad para hacer grandes cosas en este mundo, sino para su honra y para su gloria. Es para eso que nos lo dio. Para que seamos, dice la palabra, testigos. Aleluya. En todas partes que vayamos, testigos de su amor, de su poder. Que sí es un Dios de amor, pero también es un Dios de poder. Que aquel que no obra bien, aquel que le gusta estar haciendo lo malo, tendrá también su consecuencia y tendrá que pagar. Muchos piensan, no, pues es que hace y deshace y nunca le pasa nada. Entonces no se preocupen. No se preocupen. Como soldados, nosotros y en cualquier gobierno, en cualquier país, usted nunca mira a ningún soldado. Estoy buscando la palabra correcta. Nunca lo mira tratando de negociar con otros países. Cuando hay rehenes de promedio, cuando están demandando dinero, ciertas armas, lo que sea, el soldado nunca va a negociar. Los que negocian son los altos. Ellos son los que negocian. Hoy en día, el soldado, el cristiano, quiere andar negociando con Satanás. Quiere andar peleando y golpeando a los demonios. Eso no es así. Le digo, nosotros hacemos la obra, pero el que ya entregó y preparó todo fue el Señor. Entonces, hoy en día se mira mucho eso de la guerra espiritual. Y déjenme le digo, hermanos, con todo respeto, no hay guerra espiritual. Usted lea toda la Biblia y dígame dónde dice que tenemos guerra espiritual. Tenemos lucha. Usted ve hoy en día, Estados Unidos no estaba en guerra con Afganistán, pero tenía soldados allá. Entonces nosotros, Dios no tiene guerra con el enemigo. Lo único que había que hacer, Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Él quitó las llaves de los Hades, venció la muerte, descendió al infierno y subió a la cautividad. Entonces, ¿qué vamos a luchar? ¿Por qué vamos a andar guerreando? ¿Por nuestra alma? Si Cristo ya venció. Lo único que tenemos que hacer es ser obedientes, confiar en el Señor, confesarlo como nuestro Salvador y creerlo con todo nuestro corazón. Entonces tenemos peleas, sí. Tenemos luchas, sí. Ahorita vamos a ver los versículos. Tenemos luchas, sí. Pero una guerra, entonces Jesús no ganó en la cruz del Calvario. Cristo ya ganó. La guerra ya fue ganada. Dice la palabra que el enemigo fue herido de muerte. Entonces,
la guerra está ganada. Pero como soldados tenemos que estar atentos aquí en la tierra, manteniendo el orden, como lo estaban haciendo esos soldados en Afganistán. Porque ¿qué pasó cuando sacaron a los soldados? El enemigo regresó y volvió a tomar control de toda la nación. Si el Señor quita a sus soldados ahorita de la tierra, el enemigo se va a apoderar de todo. Como soldados del Señor mantenemos esa orden aquí en la tierra. Aleluya. ¿Y para qué la armadura? Para estar preparados para esos ataques del enemigo. Él no nos puede matar, la palabra es clara. Él no nos puede matar, pero si bajas la guardia te puede herir. Si descuidas tu relación con Dios, si descuidas tu llenura del Espíritu Santo, te puedes desanimar y te puedes apartar de los caminos del Señor. Santo. Pero Él, si tú estás ya sellado, lavado con la sangre del Cordero, con el Espíritu Santo, Él no te puede matar. Él no te puede matar. Él no pudo matar a Job, y Job no tenía morada del Espíritu Santo en él. El Señor le permitió que le hiciera una cantidad de cosas, pero nunca lo pudo matar. Ahora Jesús, habiendo pagado tu salvación y habiendo puesto Dios Espíritu Santo en ti, ¿te podrá matar el enemigo? Aleluya. Pero sí hay batallas, sí hay peleas. Hoy en día faltan esos soldados que se llenen del Espíritu Santo, que se pongan la armadura, que se paren enfrente de la batalla que está haciendo el enemigo y las potestades de las tinieblas. Santo. Que estén dispuestos a hacer cerco de protección para aquellos que están heridos y que están débiles. Gente, soldados, cristianos, hijos de Dios, que verdaderamente quieran, como dice la palabra, sufrir penalidades juntamente con el Señor. No que se quieran llenar de gloria, no que quieran tener iglesias de 3,000, 4,000 personas, sino que se paren en medio de la batalla, orando, clamando, para que el pueblo del Señor sea bendecido, para que el pueblo de Dios sea edificado, para que aquella persona que fue lastimada por cualquier razón, por falta de doctrina, por falta de amor, por lo que sea, que el Señor la sane y la vuelva a traer a redil. Hace falta ese tipo de soldados, que se estén dispuestos a pasar ese tiempo delante de la presencia del Señor, sin buscar nada a cambio, más que ver que el reino del Señor se expanda aquí en la tierra. Almas viniendo a los pies de Cristo, no viniendo a traer diezmo, no viniendo a traer, a ver qué nos pueden ofrecer, sino por su pura salvación. Ese es el tipo de soldado que hoy falta, el tipo de cristiano que está buscando el Señor, que esté dispuesto a levantarse, a ponerse esa armadura, a tomar toda promesa que el Señor le ha dado, para que el reino del Señor se siga expandiendo aquí en la tierra. Aleluya. Vamos al tercer punto. Creo que sí lo vamos a hacer. En el verso 47. Y dice ahí: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. El tercer punto que les quiero hablar en esta mañana es el testimonio. Ahí David dice: no es para que ustedes me vean que el Señor me usa. Él no dice eso. Él no dice para que vean que yo allá donde nadie me mira, yo ando matando osos, leones y todo lo que se me venga enfrente, y el Señor me bendice y Él está conmigo y tengo el corazón conforme al corazón de Él. Él dice para que esta congregación sepa quién es Dios, quién es el Dios de los ejércitos. Y porque ellos tienen un ejército grande, ellos tienen un ejército que tiene gigantes, pero nosotros somos parte del ejército de Dios.
Entonces el testimonio que nosotros damos allá afuera, aquí en la iglesia, nos hace unos soldados dignos, representantes del ejército del Señor. Como le digo, no por avaricia, no por ser vistos, no por ninguna ganancia deshonesta, sino para que la gente conozca y sepa quién es Dios, quién es Cristo Jesús, qué es lo que hace en nuestras vidas, de dónde nos sacó. A mí, ayer en la tarde, me encontré con un señor y él a fuerzas me quería vender unos productos. Y yo le decía, es que no tengo necesidad de ellos. Y él me enseñaba unas fotos y me decía, mira, para que mires, este ya era antes yo, mira cómo estaba antes. Y me tomé los productos y mira cómo estoy ahora. Constantemente nosotros tenemos que mostrarle a la gente quiénes somos ahora. Y no que nos vean como la persona que éramos antes. Porque automáticamente, igual como cuando Moisés regresó a Egipto, no lo miraron como Moisés al que había mandado el Señor, sino que inmediatamente lo vieron como el Moisés que había matado al egipcio. Hasta que vieron en Moisés lo que Dios hacía a través de su mano, fue que miraron que verdaderamente Dios estaba con él. Nosotros cuando regresamos o hay reuniones familiares que nos ven nuestros amigos, ellos no van a ver a la nueva criatura que hay en nosotros, que somos ahora. Ellos se acuerdan quiénes éramos antes, si no nos conocían cuando aún éramos cristianos. E inmediatamente, hey, vente que vamos allá y que vamos para acá y que vamos a ver. Tranquilo, tranquilo. Y ahí es donde tiene que entrar el testimonio, no por palabras, sino por hecho. Que ya no hacemos eso, que ya no nos montamos. Pero si le sigues sí que... pues no andaba allá con otros ayer. Porque ella no dijo que era cristiano, pero ahora sí. Yo he conocido gente que delante de sus amigos niega ser cristiano. Y se va la persona y voltea y me dice, hermano. Lo siento, pero yo no te puedo decir, hermano. Porque no te das un testimonio de ser un hijo de Dios. Entonces, el testimonio que nosotros mostramos, no nada más de decir, sino que se refleje la gloria de Dios en nuestras vidas para que la gente vea que verdaderamente hay un respaldo celestial. Aleluya. Que Dios está haciendo cosas no solamente en cambiarnos a nosotros, sino que en esa potestad que Él nos dio, nosotros la usamos para que también cambie sus vidas. Entonces, un soldado tiene que tener y dar buen testimonio de su persona y de Dios todo el tiempo. Vea 2 de Timoteo, capítulo 2. Si dice, es que en la Biblia no dice que somos soldados. Vamos a ver el versículo del 3 al 5. 2 de Timoteo 2, del 3 al 5. Aquí hablándole Pablo a Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, de estos 3 versículos que leemos, yo les quiero dar 4 puntos rápidamente de cómo nosotros damos buen testimonio de Dios y cómo nosotros damos buen testimonio de que somos verdaderamente soldados, hijos del Señor. Primero es en Filipenses 1, versos 29 y 30. Ahí decía, en la palabra le decía Pablo a Timoteo, sufre penalidades. Y vea lo que dice ahí en Filipenses 1, 29 y 30. Porque a vosotros es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Verso 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. De la misma forma que el Señor Jesucristo, está diciendo Pablo, fue perseguido, fue acusado,
ahora lo están viendo reflejado en mí. ¿Por qué? Porque Él les está diciendo ahí, así como Él les dio ese don de ser salvos a causa de su padecimiento, también les da ese don de ustedes padecer por la causa de Él. Y ustedes lo ven en mí, dice Pablo. Que yo no normal estoy diciendo que hay que padecer y hay que sufrir, sino que ustedes lo están viendo reflejado en mi persona. Cómo yo soy encarcelado, cómo yo soy golpeado, cómo a mí constantemente me están acusando, me están sacando de sinagogas e incluso de pueblos me han echado fuera. Entonces ustedes tengan conciencia que van a pasar lo mismo. Entonces digo, en ninguna parte dice que no vamos a sufrir penalidades. Todo lo contrario. Doctrina sana y pura que tienes que pasar por estas cosas. ¿Para qué? Para que juntamente con el Señor seas resucitado y coronado en los cielos. Aleluya. Así como Él padeció, nosotros vamos a padecer. Pero así como Él fue glorificado, el Señor nos va a glorificar también nosotros. Dice la palabra que después de la última trompeta seremos transformados. Aleluya. Entonces, queremos ser transformados, queremos heredar esa vida eterna, tenemos que también pasar estas penalidades, sufrir junto con el Señor. Número 2, está en Santiago 4, versículo 4. Pablo le decía a Timoteo, no te enredes en negocios del mundo. Y vea lo que dice Santiago 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. No, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del Señor. Entonces, no hagamos negocios con el mundo. No andemos tratando de negociar con gente que no quiere nada con el Señor. No andemos tratando de negociar que yo hoy voy, mañana tú vienes. No, esto es para el que verdaderamente lo quiere, el que verdaderamente lo desea. El Señor ya lo va, como le digo, si usted se prepara en ayuno, en oración y pide la guianza del Señor, Él lo va a llevar con aquel que ya está listo. Dice la palabra que la cosecha es mucha, faltan obradores, la cosecha ya está lista, pues nosotros queremos ir a buscar donde no está lista. Pero si le pedimos al Señor que nos lleve, Él nos va a llevar donde ya están listos para aceptar su palabra, para aceptar a Cristo Jesús, para empezar a congregarse, para tener un cambio en su vida. Ellos ya están listos, ya el Señor ya nos lo entregó como iglesia. Nosotros tenemos que hacer solamente seguir su guianza, dejarnos usar por Él, que Él nos lleve. Pero no tenemos que andar haciendo ningún tipo de negocio con las cosas del mundo. No podemos permitir que el inconverso tome decisiones por nosotros. Como les dije ahorita, no podemos permitir, en nuestro testimonio debe decir Dios es primero. Y si mi patrón, una persona que no quiere de Dios, que es inconverso, él no me puede decir a mí, no, pues hoy no vayas al servicio, quédate a trabajar tarde. Él no me puede decir eso a mí, va en contra de lo que yo creo. Yo he dejado trabajos por gente que me ha querido hacer eso a mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que un inconverso, que lo único que busca es ganancia propia, tome decisiones por mí que me va a afectar mi vida espiritual y mi vida familiar, porque aún mi esposa y mis hijas son afectadas por las decisiones que yo tomo. Entonces tú no puedes permitir que alguien del mundo, un inconverso, ande tomando decisiones por ti o te diga qué hacer. En lo que cabe de tu trabajo, ok, pero fuera del trabajo, obligarte a quedarte más de lo que es, no lo pueden hacer. Va en contra de la ley. Tú estás amparado y protegido por la ley. ¿Cuáles son las horas que debes de trabajar? Hay un horario, por eso hay ese horario, para que no abusen de ti, para que no te obliguen a hacer cosas que no quieres. Entonces, no podemos hacer esos negocios con el mundo.
No podemos hacer amistad con la gente que no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque al hacernos amigos de ellos, estamos haciendo enemistad con el Señor. La palabra es clara. Ahí no está hablando en sentido figurativo ni nada, es clara. Al Señor no le agrada eso. Entonces no podemos hacer ese tipo de cosas. Número 3, dice que agrademos a Dios, quien fue quien nos llamó. Vea Efesios 5, versículo del 8 al 11. Y dice ahí la palabra: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque Él nos llamó y Él nos capacitó. ¿Y por qué nos capacitó? Para que sepamos qué es lo que a Él le agrada. Por eso es que cuando dice la palabra que nosotros oramos, dice que el Espíritu intercede y el Espíritu gime. Y que el Espíritu sabe de qué tenemos necesidad nosotros. Entonces, el mismo Dios, a través de su Santo Espíritu, cuando uno clama, cuando uno ora, cuando uno le dedica ese tiempo al Señor, el mismo Espíritu que está en nosotros sube, clama, gime por nosotros, intercede para que podamos recibir esa respuesta de parte de Dios. Y sepamos guiarnos, sepamos dirigirnos, qué hacer y qué no hacer. Entonces sabemos, no podemos decir que no tenemos conocimiento de qué es lo que le agrada a Dios, porque sabemos qué es lo que le agrada al Señor. Y la última parte es, el punto 4 es luchar. Pablo le dice a Timoteo que tiene que luchar. Y ahí es donde le entra el versículo que decía ahorita. Vamos a ver primero que nada 1 Corintios 9:25. Dice ahí la palabra: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El Señor mismo le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. O sea, tienes que luchar, tienes que esforzarte, porque mantenerte firme en las cosas del Señor no es fácil. Le digo, siempre está el enemigo, está el mundo, está la sangre, están las huestes, los gobernantes, los potestades, constantemente atacarte. Entonces, si no luchas, si no te esfuerzas, pues vas a ser presa fácil. Pero luchas constantemente contra la carne, para orar todos los días, para leer la palabra, para tener un entendimiento sano de la palabra, conocer los misterios del Señor. Y eso nos mantiene, es una lucha constante. Sí hay que luchar, como decía, sí hay que luchar. Efesios 6:12 lo dice, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, ¿luchamos contra ellos? Sí. Sí hay una lucha constante. Pero no vamos a entrar en guerra. No vamos a entrar en guerra, sino que luchar contra Satanás, nuestro peor enemigo. Dice que lo único que tenemos que hacer es resistirlo. No dice que luchemos contra él. Solamente resístelo. Sométete al Señor y Él huirá. ¿Por qué? Porque si ya ves lo que le pasó a Eva, si tú tratas de enganchar conversación con Satanás, él es el padre de la mentira. De una forma u otra, él te va a enredar y te va a engañar. Por eso no dice, la palabra no que dice, habla con él, repréndelo, ponte a pelear con él. No, solamente resístelo. No importa que te ponga enfrente, no importa que venga y te diga aquí en el oído, no importa la situación que mires, resiste y mantente fiel al Señor. Resiste todo lo que Él envíe. Nuestro escudo, dice la palabra, que es que la fe es nuestro escudo. Es lo que debemos llevar siempre por enfrente. Es lo que nos libra de toda la saeta, de todo dardo que manda el enemigo. Y solamente hay 3 cosas, busqué en toda la Biblia, solamente hay 3 cosas
que te pueden dar fe, bíblicamente. Una es escuchando, que la fe viene por escuchar la palabra del Señor. ¿Tú quieres que tu fe, como dijeron los discípulos, aumenta nuestra fe? Ponte a escuchar palabras. Ponte a escuchar palabras. Palabra sana, doctrina sana. Y eso va a aumentar tu fe. Número 2. Es un don y es un fruto del Espíritu, la fe. ¿Quieres más fe? Métete más con el Señor. Llénate del Espíritu Santo y tu fe va a crecer. Y número 3, la que menos nos gusta. Toda prueba produce fe. Las pruebas, tenemos que pasar estas pruebas porque ahí es donde el Señor aumenta y produce más fe en nuestras vidas. Son las únicas 3 formas. En ninguna parte dice que por cantar, por alabarle, por adorarle, por cantarle himnos, por orar, aumenta tu fe. Son las únicas 3 cosas para aumentar nuestra fe, son esas. Entonces sí, es bueno escuchar alabanzas, estar en el trabajo dándole honra y gloria a Dios en la casa, pero para aumentar nuestra fe hay que meternos en esas 3 cosas. Y ahí el Señor aumentará ese escudo que le digo que necesitamos como cristianos para estar soportando todo ataque del enemigo, todo ataque de familiar, todo ataque de los amigos, todo lo que quiera venir a quebrantarnos, a hacernos doblegar para regresar a las cosas antiguas. Ahí está el escudo. Aquí topan, de aquí no pasan. Es una arma que el Señor nos dio para protegernos. Es ese escudo. Entonces no hay que estar guerreando ni tratando de llegar a un acuerdo, a un arreglo con el enemigo, con el mundo, con nadie. Tenemos solamente que resistir al enemigo, llenarnos de fe, someternos al Señor y seguir haciendo su voluntad. Aleluya. Un buen soldado tiene que estar preparado y listo para cualquier ocasión, a cualquier hora. Amen. A cualquier ocasión y cualquier hora. Si usted lee detenidamente la historia de David cuando se enfrentó a Goliat, el Señor nunca le reveló que se iba a enfrentar a un gigante. El Señor nunca le dijo, hoy este día en la tarde te van a mandar allá y tú vas a enfrentarte ahí, vas a ver un gigante. Su padre le dijo, llévale de comer a tus hermanos y de paso echas un vistazo a ver cómo están. El Señor nunca le dijo, es que hoy vas a ir prepárate, llévate tu onda. No. Como soldados tenemos que estar preparados para cualquier ocasión, a cualquier hora. Lo que se presente. Donde de repente parece, le digo porque me pasó ayer, donde menos te lo esperas, una simple llamada. Me hablaron para ir a ver un trabajo y fui, había una necesidad muy grande. Si uno no se siente preparado a veces por miedo, es que la persona está endemoniada y yo muchas veces nos sentimos preparados porque tengo miedo. ¿Qué si el espíritu se me brinca a mí? Pero si estás preparado, el miedo a ti. El que está contigo es mayor que el que está en contra de ti. Pero muchas veces tenemos miedo porque sabemos que no hemos dedicado tiempo en oración. Sabemos que no hemos ayunado. Que hay cosas que, como dijo el Señor, no es más que con oración y ayuno. Entonces se presenta la oración, la necesidad de orar por alguien y dudamos. Pero un buen soldado tiene que estar preparado siempre. No nomás aquí. Aquí sabemos que venimos miércoles, viernes, domingo. Entonces, ¿para qué me preparo aquí? Si aquí todos tenemos Espíritu Santo, aquí está la presencia de Dios. Hay que estar preparados para allá afuera. Hay que cobrar aquí fuerzas, hay que cobrar aquí ánimo. Aquí ahorita si usted vino con corazón dispuesto, hoy usted escuchó palabra y aumenta su fe. Amén, aleluya. Pero tenemos que estar preparados para todo lo que venga, sabiendo y confiando que el Señor ya lo entregó. Quiero terminar con este versículo en Romanos 8 y me gustaría que lo busquen.
David no quiso ninguna armadura que le dieron, no quiso ningún arma. Él estaba preparado y conocía cómo Dios lo usaba. Entonces, no uses las armas de alguien más. No quieras ser como otra persona. Dios te hizo único. Dios te dio tus propios dones, tus propias armas. Sé tú quien Dios quiere que seas. No busques ser como nadie más. No te quieras poner la vestidura de alguien más. Sé como Dios te ha hecho, como lo que Dios te puso en tus manos, con eso vas a vencer. Porque no eres tú, eres Él el que va haciendo las cosas. Voy a Romanos 8, vamos a leer del versículo 28 al 33. Y dice ahí la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos acusará? Termino con esto. En este ejército, nadie, no importa de dónde vengas, cuánto dinero tengas, nadie se puede inscribir. Esto solamente es por llamado. Y nosotros estamos aquí porque fuimos llamados a formar parte de este ejército. Póngase de pie, hermano. Bendito Dios, te exaltamos en esta mañana, Padre eterno. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que tú has traído, porque tú, Señor, nos confirmas, Padre, una vez más, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos conociste y nos llamaste, Padre celestial, desde que tú planeaste toda, Señor, la fundación de esta tierra, Padre eterno. Señor, porque sabemos que a cualquier parte que andemos, mientras sea bajo tu voluntad, mientras que sea bajo tu guianza, Padre, no hay nada que nos pueda hacer frente, Padre eterno. Oh Señor, aumenta nuestra fe, como decían tus discípulos, Señor, a través de tu palabra, a través de la comunión contigo, Padre eterno. Señor, que en cada prueba, Padre, no la veamos como un obstáculo, Señor, sino como algo que tú estás mandando para darnos crecimiento, Señor, para que produzca más fe, Padre celestial. Oh Señor, y sobre todo, Padre, que seamos soldados, Padre, preparados, Señor, para todo lo que venga, Señor, todo lo que podamos encontrar en nuestro diario vivir, Señor. Que dediquemos ese tiempo, Padre, para tener esa preparación, Señor, para estar listos, Padre, y que tú te puedas glorificar en nuestras vidas, Señor, y tu reino, Señor, se siga expandiendo en esta tierra, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús te doy toda la honra y toda la gloria, Padre bendito. Amén, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, hermanos. Alabado sea tu nombre, Jesús. Hermosa palabra. Amén. Gloria al Señor. Cuando Dios pone, hermano, gloria al Señor, su mano en la vida de una persona, Dios, hermano, gloria al Señor, lo prepara y lo capacita. When God puts his hand on someone, he prepare him. He make him capable to do the things that he's going to do. Hallelujah. Right. That's what they do. Amén. Eso es lo que ellos están haciendo. Nos sentimos contentos en este día. Gloria al Señor, ¿verdad? Este día es primer domingo de mes. Today is the first Sunday of the month. And every first Sunday of the month, we have a celebration of the last
Supper, the Holy Supper. And that's what we're going to celebrate today. So we're going to ask each and every one of y'all there to